Bien, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Hechos capítulo 9 dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Hay datos aquí que no aparecen aquí, pero aparecen en Hechos 22 o en Hechos 26. 3 veces se narra esta historia. Y en Hechos, tanto 22 como 26, en alguno de los dos, va a aparecer que era al mediodía. Al mediodía, las 12. Esto no es casualidad, que Pablo curiosamente ponga la hora. Porque dice que al mediodía, en el desierto, donde más está el sol, dice aquí la Biblia, que una luz del cielo resplandeció alrededor de Saulo. Versículo 4. ¿Qué pasó? Al caer a tierra, fue lo que produjo esa luz, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él, con Saulo, hicieron algo. Se detuvieron y quedaron como asombrados, atónitos, impactados. Fíjense aquí importante, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Esto le pasó a Saulo. Dice que sus ojos, ¿cómo estaban, Sam? ¿Cómo estaban los ojos de Saulo? ¿Qué dice el versículo 8? ¿Y qué pasaba? ¿Veía o no veía? ¿Ves? Acá está la respuesta. Estaba ciego. Y eso puede pasar contigo, ¿eh? Que viendo, no ves. Porque la idea aquí es que tú veas a Jesucristo. Tú, no tu mamá, no Elías, no tu papá, no tu abuelita, no tu abuelo. Tú, Sam, porque estamos hablando aquí de una persona. ¿Cómo se llamaba esa persona? Saulo. Y fue una persona nada más. Dice, no veía. Y llevándolo por la mano, a Saulo lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión, acá tenemos otra visión, diferente a la que vimos en los primeros versículos. La primera visión fue una visión de Jesús desde el cielo hacia un hombre llamado Saulo y algo que iba a suceder en su vida. La segunda visión es desde el cielo, pero a través de un instrumento. Ya no iba a ser Jesucristo mismo, ya iba a ser ¿quién? Un simple hombre llamado Ananías, un común discípulo. Nadie conocía a Ananías. Los conocidos acá eran Pedro, Santiago, Juan. Dice el versículo 10. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías y el Señor le dijo en una visión: Ananías. ¿Qué respondió Ananías? Aquí estoy, Señor. Contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha o recta. Esa calle sigue existiendo a la fecha de hoy. Y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías. Saulo, orando, tiene una visión. Dice que entra este Ananías y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Versículo 13. Hay un pero. ¿Qué dice? Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre,
cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Dios, el Señor, le estaba dando argumentos ante su objeción. Y también de los reyes y de los israelitas. Porque yo le mostraré a Saulo cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías hizo algo. ¿Qué hizo? Fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo algo maravilloso, algo sorprendente. Tenemos que verlo. ¿Qué dijo? Hermano Saulo. Ya había pasado algo en la vida de Saulo, ¿no? Le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, Lucas, el que escribe aquí, era un doctor, el médico Lucas. Por eso pone este dato aquí en el versículo 18. Al instante, dice el médico Lucas, cayeron de sus ojos como unas escamas. Porque para un médico, que un ciego vea, es triple milagro. ¿Vamos entendiendo? No es cualquier cosa. Versículo 18. Y se levantó y fue bautizado, dice el texto 18. Tomó alimentos y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Empezamos hoy una serie que yo le he titulado Sus experiencias en el camino. Esta frase está en Lucas capítulo 24, versículo 35, hablando de los que estaban caminando hacia Emaús y Jesucristo empezó a caminar con ellos. Y hay tres frases que a mí me llamaron la atención en esos pasajes. En el 35, y ellos contaban sus experiencias en el camino. En el 15, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y en el 50, Jesús los condujo fuera de la ciudad. Lo que quiero decirte aquí es tres cosas con las que los discípulos, o las experiencias de los discípulos nos enseñan. Cristo los había salvado. Cristo les daba seguridad y Cristo era su senda. Los salvaba o los salvó o había sido su salvador. También era la seguridad de ellos en un tiempo de peligro, porque recuerden que los discípulos eran perseguidos, pero también Cristo era su senda. El objetivo de este mensaje y de todos los mensajes, si Dios quiere, en el mes de abril, es que nos convirtamos en discípulos. Que entendamos qué significa ser un seguidor de Cristo. No de una religión, sino de Cristo. Que veamos a Cristo como el Maestro. Y si yo te preguntara en esta mañana qué significa ser discípulo, ¿cuál es tu definición más clara de discípulo que todos aquellos que profesamos fe en Jesucristo deberíamos tener? Porque si yo soy discípulo de Cristo, tengo que imitar a Cristo, tengo que aprender de Cristo, tengo que demostrar a Cristo. Esa es la idea aquí. Y no podemos vender cosas chafas, no podemos ofrecer cosas que no son verdad, que son mentiras. Yo profeso esto, pero no vivo como esto. Vivo de otra forma. Tenemos que identificar que un discípulo es una persona que en su actuar natural imita a su maestro siguiéndole paso a paso. ¿Por qué? Porque decidió identificarse con las creencias, estilos, ideas y convicciones de su maestro. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú decides imitar a un maestro? ¿Sabes por qué? Porque el maestro es congruente. Por esa simple razón. Y estamos hablando que estamos imitando a Jesucristo. No estamos imitándonos nosotros mismos aquí. No estamos copiando maneras propias aquí de los hombres. Como yo hablo, tú hablas. Como yo me visto, tú te vistes. Como yo camino, tú caminas. No, eso está mal, eso es tache. Estamos aquí para imitar a Cristo. ¿Cómo habla Cristo? ¿Cómo piensa Cristo? ¿Qué decide Cristo? ¿Qué dice Cristo? Eso voy a hacer. Por eso voy a invertir mi vida. Demuestra necesidad inmediata de sabiduría de parte de su maestro. ¿Y qué hace este discípulo?
Si yo demuestro necesidad inmediata de sabiduría, tengo que hacer algo inmediatamente. ¿Qué es? Correr al libro del maestro. Voy a la palabra. La palabra me va a decir cómo piensa mi maestro, qué es lo que quiere, qué es lo que debo hacer. Fíjense esto de un discípulo. Pasa tiempo de calidad y cantidad conviviendo con la persona más importante que existe para él. Se entrega de por vida a alcanzar un propósito específico que le llevará agrado y gloria y honor al plan que su maestro trazó para él. Resumí algunas cosas de lo que es la definición de un discípulo. Después, si tú necesitas más, puedo pasarte las notas con mucho gusto. Así que vamos a ver en estos 4 domingos, primero, la conversión de un discípulo. Segundo, las características de un discípulo. Tercero, el Cristo resucitado de un discípulo. Y cuarto, el compromiso de un discípulo. Hoy vamos a ver la conversión de un discípulo, Hechos capítulo 9. Y la idea aquí es que Saulo deja de ser ciego. Déjame llamar tu atención de algunas cosas importantes de nuestro capítulo 9 del libro de los Hechos. Saulo ya había sido mencionado antes, en Hechos capítulo 6, capítulo 7, en el sermón de Esteban. Es más, cuando hablamos de la muerte de Esteban, dice la Biblia que Saulo era un joven. Se considera que la edad de Saulo era aproximadamente la misma que Cristo, 33 y fracción. Eran contemporáneos, Saulo y el Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios que Saulo estaba ahí alentando a los que agarraban piedras. Y yo me imagino a Saulo agarrando piedras más grandes y pasándoselas para que se las arrojaran a Esteban. Saulo estuvo presente en la muerte de Esteban, porque Saulo odiaba a los cristianos, odiaba a los seguidores de Cristo. Era un enemigo, tenía una enemistad Saulo, porque no había en el razonamiento de Saulo un rabínico preparado en la ley que un tal Jesús fuera digno de ser seguido. Él tenía en su cabeza la Torá, toda la ley que se le había instruido, y eso iba por delante de Saulo. Él no concebía que un hombre llamado Jesús tenía que ser amado, tenía que ser creído, tenía que ser seguido. Es más, Saulo aquí en el capítulo 9 ya sabía que Jesús había muerto, ya sabía que Jesús estaba muerto. Algo pasó aquí en el libro de los Hechos, que en el capítulo 8 hay una dispersión de los cristianos. Los cristianos son dispersos por todas partes del mundo. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué nos enseña eso? Que el cristianismo iba progresando. El cristianismo iba creciendo. El cristianismo iba tomando la forma que el plan original de Dios tenía. ¿Cuál era la forma, el plan original? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y qué deben hacer? Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso hacía la iglesia. Y por hacer eso la iglesia empezó a ser perseguida. Hechos capítulo 8 habla de una dispersión de los cristianos. Hechos capítulo 8. Y algo interesante ocurre en Hechos 8, que se baja la persiana de la ley y se abre la persiana de la gracia. Hasta Hechos 8 seguíamos con un evangelio de ley. De Hechos 8 en adelante tenemos la gracia de Dios para todos los que hemos un día entendido y conocido. Y es interesante que en Hechos 9 va a haber un parteaguas aquí. Va a haber un antes y un después. ¿Por qué? Porque en Hechos 10 se convierte un gentil. A ver, ¿quién me puede decir el nombre de ese gentil? Se los voy a decir, Cornelio. En Hechos 10 se convierte Cornelio a Cristo. Entonces Dios tenía un plan. Miren, pensemos así. Dios estaba sabiendo hacia dónde iba todo esto. Dios sabía, porque está en el corazón de Dios el plan que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Por eso
cuando llegamos al capítulo 9 aquí de Hechos, vemos el interior de Pablo. Dice que había amenazas y muerte. Respiraba, suspiraba en su corazón un odio por los discípulos, contra los discípulos, dice el texto. La idea aquí es la siguiente: Pablo no estaba tranquilo ante la tranquilidad de un seguidor de Cristo. Mientras hubiese un discípulo de Cristo tranquilo, Pablo estaba intranquilo. Y Pablo escuchó que en Damasco, 250 kilómetros de Jerusalén aproximadamente, los cristianos estaban creciendo, se estaban multiplicando. ¿Saben cuántas sinagogas habían en Damasco? Entre 30 y 40 sinagogas. Y ahí estaban los creyentes haciendo ruido para la gloria de Dios. Estaban proclamando el mensaje de Jesucristo. Y Pablo sabe de eso. Y eso le produce a Pablo hervor, enojo. ¿Qué hace Pablo? Fíjense lo que dice el texto 1. Dice que fue al sumo sacerdote. ¿Quién era este sumo sacerdote? Caifás. Ya hemos escuchado de Caifás. Un instrumento de Satanás. Un instrumento del diablo. ¿Para qué? Para frenar el plan de Dios. Para estorbar la obra de Dios. Fue Caifás el que estuvo ahí cuando nuestro Señor Jesucristo fue apresado y fue a la cruz. Bueno, acá también estaba Caifás para darle esa carta que iba a darle autoridad a Pablo. ¿Para qué? Para que lo que dice el versículo 2, tomara a los seguidores de Cristo y los metiera presos. Hay algo interesante en el versículo 2, vean lo que dice, por favor. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco y dice, para que si encontraba a algunos que pertenecieran al camino. Esto es impresionante aquí. Vean la frase, pertenecieran al camino. ¿Cómo aparece la palabra camino? Mayúscula. Y si tú vas a varias versiones, va a aparecer de la misma forma. Y la frase camino aquí estaba hablando de rumbo, estaba hablando de dirección. Era la identidad que los seguidores de Cristo mostraban. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino. Y acá había una identidad de cada uno de los que seguían a Cristo, de estos seguidores, de estos discípulos. Vean esta frase que sigue después de la frase el camino. ¿Qué dice? Tanto hombres como mujeres. Tenemos que pensar que Pablo, evidentemente, por su carga aquí, ya no tenía distinción. Pensemos naturalmente, normalmente, ¿a quién apresarían primero? A los hombres. Y a las mujeres y los niños los dejarían salir de la escena. Bueno, acá Pablo no hacía distinción. Hombres como mamás. Piensen por favor en la idea. ¿Qué es lo que estaba viendo en el corazón de Pablo? Hombres como mujeres. Y dice que los pudieran llevar presos o atados a Jerusalén. Hay un versículo en Juan que es interesante leerlo ahora mismo. Juan 16, versículo 2. Porque vean qué había en el corazón de Pablo. Juan, el Evangelio de Juan 16, 2. Ven, voy a leer del versículo 1. Dice, Juan 16, 1. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Estaba Jesús en el aposento alto con sus discípulos, ¿se acuerdan? Desde Juan 13. Juan 16 seguían en el aposento alto y Jesús estaba ahí dándoles palabra, preparándolos. Dice el versículo 1 del capítulo 16. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. ¿Qué dice el versículo 2? Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y eso es lo que estaba en la mente y en el razonamiento de Pablo. Pablo pensaba con su orgullo, con su autoridad humana, que estaba sirviendo a Dios. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Te lo puedes imaginar? Eso es lo que pensaba Pablo, que estaba sirviendo a Dios. Dice el versículo 3. Y mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. De repente. Esto es lo que pasa en el caminar de una persona a la que Dios quiere salvar. Es en cualquier momento. Repentino. No hace falta que esté en una iglesia.
reunida un domingo en la mañana. Puede ser a la hora que te subas al camión o rumbo a tu trabajo. Que Jesucristo se te presente y te diga lo que Él tiene para ti, el plan que tiene para ti. Dice la palabra de Dios que resplandeció a su alrededor una luz del cielo. El versículo 17 dice así, del mismo capítulo 9. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo aquí esta frase del versículo 17? Está dando respuesta a lo que dice el versículo 3. ¿Quién era esa luz? ¿Quién era esa luz? El Señor Jesucristo. Era esa luz que se le apareció al apóstol, bueno, en este caso a Saulo, el perseguidor de los cristianos. ¿Qué hizo esta luz? Véanlo por favor en la Biblia. ¿Qué dice el texto? Resplandeció. Y dice el texto, ¿a dónde resplandeció? Alrededor. Porque eso es lo que hace la luz del Señor Jesús en aquellos que quiere alcanzar, salvar, redimir, cambiarles el rumbo del camino. La luz de Cristo los rodea y empieza a iluminar sus conciencias inmundas, sus concupiscencias que están inclinadas continuamente a ir en contra del plan de Dios. Eso es lo que hace la luz. Hay un texto que es asombroso, que Pablo mismo pronunció luego, después de que se convirtió, y está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Vean lo que dice, 2 Corintios 4, 6. ¿Qué dice? Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Y esto fue lo que experimentó Pablo en su conversión, que la luz de Dios resplandeció en su corazón, en su mente, y lo hizo ver la obra de Cristo. No como una obra general, sino como una obra específica y puntual. A ti te quiero salvar porque tengo un propósito específico para ti. Voy a cambiar el resto y el rumbo de tu vida. Este plan que tú tienes es diabólico, es malo, es egoísta. Este plan que tú tienes está estorbando mi plan. Y es impresionante cómo el Evangelio de Jesucristo puede hacer esto en los que realmente se convierten a Él. Pero no solamente eso dijo el apóstol Pablo. Ahí en 2 Corintios, sino que quiero leerles otro versículo que está en 1 Timoteo. 1 Timoteo, acompáñenme, vale la pena leerlo. Dice el versículo 13, vean lo que dice, 1 Timoteo 1:13. ¿Qué dice? Aún habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí en su testimonio? Que la luz que resplandeció y le rodeó le mostró el carácter misericordioso de Dios, a pesar de que él era un blasfemo, un perseguidor, un agresor, un asesino. Y todo esto a mí me hace pensar lo que Pablo dice, que él era el peor de los pecadores. Aquí lo vas a ver en Timoteo, que Pablo dice que era el peor, el primero, en el versículo 15 de 1 Timoteo 1. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero o el peor.
Y cuando estudias Hechos 9, te das cuenta que Pablo era el peor de los pecadores, por lo que había en su corazón. Pero aquí lo importante para nuestros corazones es la esperanza que esto debe traer. Porque si hacían una encuesta afuera, ahí en la calle, y preguntaban, a ver, alguien famoso en aquel tiempo, que difícilmente se iba a convertir al cristianismo, ¿quién crees tú que ganaba las encuestas? Saulo. Saulo ganaba las encuestas de calle. Se llevaba el premio. ¿Por qué? Porque era la persona más difícil para que se convirtiera. Era un rabino celoso de la ley. Dice que era hebreo de hebreos. ¿Por qué hebreo de hebreos? Porque su papá como su mamá eran judíos puros de raza. Tenía un celo más que todos, por eso pidió cartas aquí a los sacerdotes. Los sacerdotes eran ya gente grande que quizás no tenía ese, no sé cómo llamarle, si morbo, cizaña en su corazón. Eso sí había en el corazón de Pablo, por su celo. ¿Cómo puede ser que estemos permitiendo que estos cristianos se sigan propagando y creciendo y aumentando? No, vamos a darle cuello, vamos a matarlos. Y todo eso estaba en el corazón de Pablo, o de Saulo, perdón, hasta que la luz de repente resplandece alrededor de él. Y vean aquí este detalle importante, una luz del cielo. Porque eso es lo que pasa cuando hay una verdadera conversión. Del cielo se manifiesta algo aquí en la tierra. Y en esta mañana, si hay algo que quiero que entiendas, es que la salvación es un acto sobrenatural de parte de Dios. Sí, tu salvación, tu salvación, tu salvación, mi salvación. No es un tema simplemente como puede haber en la mente de muchos, como en la mía, hasta que llegué a Hechos capítulo 9. Hey, pecador, reconócete pecador. Sí, hay que reconocerse pecador, claro. ¿Entiende que Cristo murió por ti? Sí. Hay que entender que Cristo murió, resucitó. Haz una oración, la oración del pecador. Y por eso muchos hacen la oración del pecador y lo que menos son pecadores arrepentidos, que muestran un cambio. Porque tú vas a ver en Hechos capítulo 9 que enseguida dice el versículo 20, enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Explícame con palabras, ¿cómo pudo pasar eso? Si odiaba a los cristianos, si estaba en contra, ¿cómo pudo pasar eso? Bueno, eso pasó por un milagro sobrenatural. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Quién pasó en tu vida o por tu vida? Vean lo que dice, por favor, ya estoy como comí arroz anoche. Versículo 4. Al caer a tierra, que es lo que produce la luz, una humillación, que nos postremos, es lo que hace el Evangelio, me hace verme siempre menos yo, más Él. Esto es algo que tenemos que entender como seguidores de Cristo. Esto hace el Evangelio. Nada de yo, a mí, me están haciendo, me están hiriendo. Eso no contribuye al Evangelio, eso estorba al Evangelio. Y la conversión a Cristo elimina esto y nos hace entender que tenemos que volver a la tierra, al polvo. Vean lo que dice el versículo 4. Al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Saulo, Saulo. ¿Saben cuántas veces se repiten dos nombres en la Biblia? ¿Cuántas veces se repiten dos veces? ¿Se duplica el nombre en la Biblia? 6 veces. 6 veces. Y las 6 veces está anunciando un llamamiento. Está diciendo, voy a decir algo tan importante, por eso te lo repito. Saulo, Saulo. Saulo, Saulo. Una intención de parte de Dios.
Dios estaba dando aquí un énfasis para que Saulo y su conciencia prestaran atención, voltearan a ver, escucharan. Dice el versículo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Esto es impresionante. Aquí hay una asociación de Cristo espectacular y como iglesia tenemos que prestarle atención. Por favor, en los últimos minutos prestemos atención a esta asociación que Cristo hace. A ver, si tú y yo estamos atentos en esta mañana, prestándole atención a la lectura bíblica, Saulo, ¿a quién estaba persiguiendo? A los cristianos. ¿Cómo va a perseguir a un muerto? Saulo sabía que Jesús había muerto. Es más, estaba seguro que seguía muerto. Y la asociación es esta aquí, que es maravillosa. Esta es la asociación. Jesucristo le dice a Saulo, esto le dice a Saulo: lo que tú le hagas a mi iglesia, me lo haces a mí. Esa es la asociación. Lo que tú le estás haciendo a mi iglesia, me lo haces a mí. ¿Y saben cuál es la idea aquí? Lo que pensamos de la iglesia, lo pensamos de Jesucristo. Jesucristo está dejando en claro aquí un mensaje en la cabeza y en el corazón de un hombre que después se encargó de escribir libros completos de qué es la iglesia. Y pasa esto aquí. Nosotros queremos desasociar esto. Y nosotros le decimos a Cristo: Cristo, tú y yo, todo bien. Pero estos hermanitos de acá, híjole, son una bola de hipócritas. Estos hermanitos de acá, no más no. Y eso es lo que, ese es el razonamiento, ese es el pensamiento. Queremos desasociar a Cristo de su iglesia. Quiero que pensemos en esta mañana en esto. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos presenciado una boda? Hemos presenciado una boda en donde está la novia y el novio. Y antes de decir acepto, el novio ve a la novia y dice: lo único que acepto de ti es la cabeza. Lo demás no. Pregunta: ¿estuvieron alguna vez en una boda en donde el novio le dijo a la novia: todo lo demás no lo acepto, pero la cabeza sí, tu cara sí? Y no, que no cambie tu cara, por favor. ¿Eso existe? ¿Eso ha pasado? Quiero escucharles, a ver. No, pero nosotros hacemos eso. Cuando Jesucristo le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues?, le estaba diciendo a Pablo que lo que tú le hagas a mi iglesia, me lo haces a mí. Yo tengo en mis notas aquí, algo que a mí me llamó muchísimo la atención en esto de por qué me persigues. Tú no puedes separar las dos cosas. No puedes separar a una cabeza de su cuerpo. ¿Estamos de acuerdo con eso? No lo puedes separar. Tú no puedes decir, escuchen bien: Señor, tú y yo nos llevamos bien, pero con todos estos no quiero saber nada. Jesús dice esto: tengo un gran problema con eso. Un gran problema. Porque lo que tú le hagas a mi iglesia, me lo estás haciendo a mí. Y Jesús dice: esto no puede ser así. Si tienes un problema con mi iglesia, tienes un problema conmigo. Así de sencillo. Así de sencillo. Si yo digo, o si tú dices que amas a Jesús, entonces ama a su iglesia. No podemos decir que amamos a Jesús y no queremos saber nada del cuerpo.
No, no es así. Cuando nos casamos, los que nos hemos casado y estábamos en ese altar, muchos de nosotros, quizás inmaduros, no sabiendo a qué le estábamos entrando, la empresa del matrimonio, mucho egoísmo, si estábamos en Cristo, mucha carne, porque en ese momento yo no pensaba en los votos, pensaba en el beso, y era misionero, la verdad, yo quería darle un beso a mi novia, era mi esposa y el anillo, y vamos, es más, de lo que hay más fotos en mi boda es del beso, después se lo mostramos. Y no está ese pensamiento, ¿qué estoy haciendo acá? No está ese pensamiento, tenemos que ser sinceros. Y cuando tú viniste a Cristo, y Cristo te dijo, el paquete es este, querido, este es el paquete, este es el combo, ¿crees en mí? Bueno, hay un cuerpo al que tienes que pertenecer, llamado mi iglesia, y que tienes que amar, porque yo la amo. Y sé que estás llena de necesidades como tú, como yo. Llena de pecados como tú, como yo. Llena de inmadurez como tú y como yo. Llena de egoísmo como tú y como yo. Por eso la iglesia es una familia. En las familias debemos ayudarnos a ser mejores para Dios. Porque cuando somos mejores para Dios, somos mejores los unos con los otros. Dejamos de ser egoístas en casa y dejamos de pelear con nuestros hermanos. Aunque mi hermano sea egoísta y no me quiera prestar su juguete o no me quiera prestar su videojuego, yo estoy tranquilo y voy a orar por el corazón de mi hermano para que deje de ser egoísta y dejar de ser acusador. Voy y le digo a mi papá, mira lo que está haciendo, y soy un acusador. Así somos muchos. Acusamos. Yo quiero decirte en esta mañana que no hay manera de casarte con alguien por partes. No hay manera. No hay manera. Ahí sí la frase de alguien que le gusta mucho. No hay manera. Cuando tú vienes a Cristo, estás aceptando a su cuerpo, que es la iglesia. Te estás uniendo a su cuerpo, la iglesia. Y si tú amas a Jesús, amas a su iglesia. Quiero que tengas mucho cuidado aquí. Ya voy terminando. Quiero que tengas mucho cuidado. Esto es lo que quiero que tengas cuidado. Tu perspectiva de la iglesia. Tu perspectiva de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque tu perspectiva de la iglesia dice mucho acerca de tu relación con Cristo. ¿Estás escuchando? ¿Estás viendo? Porque eso fue lo que Pablo entendió, comprendió, se convirtió a esto, el paquete completo de la salvación. Él no separa las dos cosas. Es por eso que no puede existir un cristiano que no se reúna. No puede existir un cristiano que no forme parte del cuerpo de Cristo. ¿Saben qué resume la pregunta de Cristo? ¿Saben qué resume? Resume 4 cosas. ¿Por qué me persigues? Resume, tristeza, mansedumbre, afecto y compasión. Esto le dice Cristo a Pablo. ¿Qué te hice? Eso le dice. ¿Qué te hice? ¿Qué mal te he hecho para que no quieras formar parte de mi cuerpo? ¿Qué es lo que te hice? Le dice Cristo a Saulo. Ahora, la respuesta de Saulo es interesante aquí. ¿Quién eres, Señor? No responde la pregunta. Pero sí está dando una idea de algo aquí. Cuando dice Señor, no está diciendo Señor Aguilar. No, está diciendo Curios. Está hablando de la palabra que significa que Jesús es Dios. Estaba diciendo aquí, estaba reconociendo aquí que el que estaba hablando con él
era ese que él no veía, pero ahora sí lo estaba viendo, que no oía, pero ahora sí estaba oyendo, y era el Cristo resucitado, que se le presentó a un hombre llamado Saulo y que iba a cambiar su nombre, Pablo. Iba a cambiar su propósito de vida, iba a cambiar sus maneras de ser. ¿Sabes que después de Hechos 11, 12, Pablo lo llenó todo el libro de los Hechos? Llegó a ser el misionero más eficaz de todos los tiempos. Porque quiero decirte en esta hora que cuando Dios tiene un plan grande para alguien, hace este tipo de cosas. Lo humilla, se presenta ante él, lo cuestiona. Y yo no veo en la Biblia un Dios que hace acepción de personas. ¿Tú lo ves? ¿Tú ves a un Dios que hace acepción de personas? ¿Tú ves que dice tú sí, ella no? Dios no hace acepción de personas. Dios tiene un mismo plan hoy, ahora, que le conozcas, que caigas de rodilla ante Él, que le reconozcas como Señor, que escuches su voz. Mira, esto es interesante aquí porque después nos pasa algo con los que profesan ser cristianos. Se acomodan en las bancas, se acuestan en las bancas. Les da flojera la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es la misma aquí, en la conversión de Saulo, que en tu conversión. ¿Qué es la palabra? Miren aquí por favor, presten atención a esto. La palabra es el Verbo encarnado, la palabra es el mismo Cristo. Y por eso cuando alguien se para aquí a predicar la palabra de Dios, llámese como se llame, es la palabra de Dios, es el Verbo encarnado, es el Cristo pronunciado a través de la lectura de los versículos y pasajes e historias. Y le presto atención, escucho, me deleito, le presto mi corazón a eso que se está diciendo ahí, porque ahí está en juego mi vida, mi eternidad, mi futuro, la manera de ser. Termina el versículo 5 diciendo: el Señor respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús nuevamente se identifica con Pablo. Jesús nuevamente le llama la atención. Y luego le da órdenes. Y miren, al que entraba en Damasco para encarcelar, ahora era atrapado. Y era llevado de la mano, frágilmente. Ojo, él iba a agarrar de las manos a hombres y mujeres y llevarlos a la cárcel. Ahora él es agarrado de forma delicada de su mano y lo llevan a Damasco. Va a estar 3 días en la casa de Judas. No Judas el que ustedes saben que ya murió, Judas el que traicionó. En aquellos tiempos Judas era como los nombres de moda. Hoy nadie le pone Judas a nadie, ni a los perros. Creo yo que no se le puso un nombre a un pobre perro Judas. Pero era un Judas, un hermano en Cristo, que puso su casa de algo público, grande y majestuoso, algo privado, porque así se manifiesta Dios. Y usa a un hombre muy simple, muy sencillo, como Ananías. Me encanta el significado de Ananías. El Señor está lleno de gracia. Ananías, que escucha la voz del Señor, que se vuelve un instrumento del Señor. ¿Para qué? Para que vaya y le ponga las manos a Saulo. Me encanta esto. Miren lo que dice el versículo 11. El Señor le dijo a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Esta frase a mí me llamó mucho la atención. ¿Quién le está hablando a Ananías? Dios, el Señor, Jesucristo. ¿Y qué estaba haciendo Saulo? Hablando con él. Eso pasa, eso sucede, eso es lo que está diciendo aquí. Y esta oración de Saulo no era la misma oración que hacía como fariseo, porque como fariseo, ¿qué hacía? Repetía frases sin sentido. Esa era su oración. Recuerden que los fariseos
oraban mañana, tarde y noche, y se postraban y repetían rezos y dale y duro y dale, pero no tenían ningún sentido. Aquí ya Saulo, cuando dice que estaba orando con una convicción de pecado. Saulo estaba enfermo, había quedado ciego, 3 días no comió, 3 días no comió, no bebió, no tomó una gota de agua, porque necesitaba encontrar la respuesta. Tienen que pensar que en la cabeza de Saulo en esos días vino Esteban. En la cabeza de Saulo en esos días vino Deuteronomio, rápidamente, Deuteronomio 28:28. Miren lo que dice. Esto vino en la cabeza de Saulo, 28:28 de Deuteronomio. Te herirá el Señor con locura. Estoy en Deuteronomio 28:28. Esto vino en la cabeza de Saulo mientras oraba. Te herirá el Señor con locura, con ceguera y con turbación de corazón. 29. Y andarás a tientas. Tienen que checar este detalle bíblico. ¿A qué hora? Andarás a tientas. ¿A qué hora? A mediodía, como el ciego anda a tientas en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Vamos a Isaías 59:10. Esto es lo que estaba en la cabeza y en el corazón de Pablo mientras Pablo oraba y hablaba con Dios, porque decía, estoy equivocado, he estado equivocado. Si resucitaste, si estás vivo, si eres el Señor, si eres el que murió en la cruz para salvarme, para limpiarme, tienes un plan para mi vida. Ahí estaba Pablo, 59:10. Dice Isaías 59:10, vamos tocando la pared como ciegos y andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos a qué hora del día, donde está la más intensidad de luz, como al anochecer, donde están las tinieblas, donde opera Satanás. Entre los robustos somos como muertos. Volvamos a Hechos 9:11. Pablo estaba orando y estaba orando con convicción de pecado. La luz del Señor lo llevó a él mismo y le hizo ver que necesitaba ser salvado, ser perdonado, ser redimido. Me encantó esto. Un cristiano espiritualmente vivo, sin oración, es tan imposible como un hombre naturalmente vivo, sin aliento. Si no hay aliento, no hay vida. Si no hay oración, no hay gracia. Y Pablo estaba buscando gracia, salvación, perdón. Para aquellos que pensábamos que la gracia es irresistible. La gracia es irresistible. Pablo aquí estaba resistiendo la gracia. Pero ¿qué le demostró Jesucristo? Que hay un poder que derriba la resistencia. Y ese poder se llama gracia. La gracia es un poder divino que derriba tu resistencia. Tú estás peleándote con Dios y le dices a Dios, Dios, ahora no te necesito. Dame chance. El próximo domingo, la próxima semana, el próximo año, yo quiero seguir con mi vida. Pero la gracia de Dios salvadora es un poder que vence tu resistencia. Por eso la salvación no depende del pastor, del predicador. La salvación depende del que te está buscando a ti y Cristo se presenta ante ti. Me encanta cómo Ananías obedece y es un instrumento en las manos del Señor. Y el Señor le dice, ve Ananías, porque el 15 es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de a los gentiles, reyes. Acuérdense que Pablo tiene un título. ¿Cuál es el título de Pablo? El apóstol, ¿a quiénes? A los gentiles. Cuando habla de reyes, Pablo estuvo con reyes, 2 puntualmente. ¿Quiénes fueron estos reyes? Agripa y César. 2 reyes con los que Pablo estuvo y casi los convence al cristianismo. Y sus mismos contemporáneos israelitas. El plan de Dios se cumplió en la vida de Saulo.
Dejó de ser Saulo el perseguidor a ser ahora perseguido. Dejó de ser Saulo el que mataba, ahora a dar vida. Dejó de ser Saulo el que encarcelaba, ahora a ser él el encarcelado. Fíjense cómo termina el versículo 19, es impactante. El 18, después de que Ananías pone las manos, recobra la vista, es decir, la oración es contestada. Lo que Jesús dijo que se iba a hacer, las órdenes que se dieron, se cumplieron, porque así es Jesús, cumple sus promesas siempre y usa instrumentos. Aún Ananías, un simple hombre. ¿Por qué no pensó en Pedro? ¿Por qué no pensó en Juan? Porque así es Dios. Usa a quien quiere para alcanzar a un hombre. Miren, Pedro estaba en Jerusalén predicándole a miles de personas. Felipe estaba en Samaria cosechando y sembrando la palabra de Dios a cientos. Ananías a uno. Pero con ese uno, ¿sabes qué iba a suceder? Naciones enteras iban a oír de Jesucristo. Y eso sucede cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando decimos, sí, tengo objeción. Este tipo mata, persigue, es más, tiene cartas para meternos presos. Pero si tú me dices esto, yo lo voy a hacer. Voy a obedecer. Pero el versículo 18 dice, al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista. Vean lo que dice aquí. A ver, ¿qué dice el texto? ¿Qué hizo Saulo? Digo, porque muchos ahora están con hambre, ¿no? ¿Qué hizo Saulo? Se levantó, 3 días no comió. ¿Qué dijo? Vamos a darle al taco porque tengo mucha hambre. ¿Qué hizo? Vean ustedes cómo cambian las prioridades de una persona que cree en Cristo. Cambian las prioridades. Y de aquí podríamos estar otra hora predicando. Tus prioridades y mis prioridades dejan mucho que desear. Dejan mucho que desear. Nos decimos convertidos a Cristo, pero nuestras prioridades no son conforme a lo que Cristo es, sino a mi estilo de vida, mis horarios, mi agenda, mi vida, mi tiempo. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice la palabra aquí de Saulo? Se levantó y fue bautizado, porque sus prioridades cambiaron. No pensó en la comida. No pensó que tenía hambre. Pensó que tenía que obedecer, identificarse, porque eso es bautismo. Se identificó doblemente con Cristo. Cristo había muerto y resucitado para darle vida. Y eso lo entendió Saulo, perdón. Y eso sucedió en su corazón. Y termina el versículo 19. Tomó alimentos, cobró fuerzas porque el templo necesita, después de las prioridades, alimentarse. Pero no me alimento porque tengo un hambre atroz. Y como dicen en mi país, tengo un hambre que raja la tierra. Me muero de hambre. No. ¿Cómo? Porque quiero ser un instrumento para Dios. ¿Te das cuenta? No como para llenar la panza. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Ocurrió milagro hoy o no ocurrió milagro? Sí, ocurrió el milagro. Hemos orado por esta pequeña, Hemos orado por su alma. ¿Quieres venir aquí conmigo? ¿Quieres venir acá? ¿Humana? Vean lo que dice el versículo 19 para terminar. ¿Qué dice? Vean lo que dice. Y por varios días, ¿qué hizo Saulo? Véanlo por favor. ¿Qué hizo? Estuvo con ¿quiénes? Que estaban en Damasco. A ver, versículo 1. ¿Qué respiraba Saulo? Amenazas y muerte contra ¿quiénes? Y ahora los ama. Ahora los ama. Ahora tiene afecto con ellos. Ahora pasa tiempo con ellos. ¿Ves lo que hace el Evangelio? ¿Ves lo que hace? Te invita a esto. Te invita a esto. ¿Oramos? ¿Qué trajo la conversión de Saulo? Cambio de nombre, cambio de vida, cambio de propósito. Mientras tú estás ahí en tu lugar orando, yo me hice algunas preguntas en mi conclusión práctica del mensaje de hoy.
Esta es la pregunta que yo me hice. ¿Has tenido un encuentro con Cristo? ¿Cuándo y cómo se te apareció Cristo? ¿Cómo fue la voz de Cristo en tu corazón? ¿Qué fue lo que oíste de Cristo? ¿Cuál fue tu respuesta? ¿Cómo te das cuenta de que has dejado de ser ciego? ¿Cómo te das cuenta de eso? ¿Qué piensas de la iglesia? ¿Qué piensas de la iglesia? ¿Cómo te está usando Dios para su servicio? ¿Qué cambió Cristo en ti? ¿Estás bautizado doblemente? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Qué tipo de relación tienes con los demás discípulos de Cristo? Y la última pregunta, ¿cuál es el rumbo que como convertido a Cristo estás llevando hoy? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos a través de ella y enseñarnos acerca de la conversión de un hombre que fue Saulo, que dejó de ser ciego. Gracias porque oyó, porque vio, y habiendo otros ahí como testigos, vieron, pero no vieron, oyeron, pero no oyeron. Que no pase hoy eso acá, Dios, te lo suplico. Que todos aquí podamos verte y oírte, ver tu luz que nos rodea y nos llama a ti. Si somos salvos, a recordar, pero también a examinar qué está pasando con mi cristianismo. ¿Qué tipo de cristiano soy? ¿Soy un cristiano que pertenezco al propósito? ¿Que estoy encaminado en el propósito de Dios o estoy peleado con la iglesia de Cristo? Yo te animo en esta mañana que hagas las paces con Jesús. Que lo ames y que ames lo que Él ama. Y vuelvas a su plan para tu vida. No te alejes, no te enfríes, no te enojes, no te desilusiones, no te frustres. Toma coraje en esta mañana con la pregunta de Jesús, porque Jesús siempre nos va a hacer la misma pregunta: ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Y si no tienes a Cristo, yo quiero orar por tu salvación, para que Cristo se encuentre contigo. Y así como Saulo puedas caer de rodillas ante Él y puedas clamar por misericordia, puedas clamar por gracia, puedas clamar por salvación, puedas clamar por ese Salvador que también es un Señor que quiere vencer tu resistencia en esta mañana con su gracia. Pídele a Él que venga a tu vida. Si hoy no eres salvo, si hoy no estás seguro dónde vas a pasar la eternidad, pídele a Jesús que ilumine tu interior y te haga ver que tu pecado te separa de Él, que necesitas que su preciosa sangre te limpie, te lave, que su Espíritu Santo venga y te selle como su propiedad. Y ni un día, de hoy en adelante, dejes de oír, de ver a ese Jesús Salvador. Porque así como en la primer creación, lo primero que se creó fue la luz. En la creación, en Cristo, nueva criatura somos, nueva creación, lo mismo es lo primero, la luz que nos revela a Jesucristo. Y así vamos a ser discípulos.
así vamos a ser verdaderos discípulos. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.